Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr con la inteligencia emocional? Es regular nuestras emociones. El primer paso para ello es comprender estas emociones, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Comprender nuestras emociones. Ahí está, voy a tratar de acomodar esto para que nos veamos aquí. Ya. No se preocupen si aparecen unos cuadritos negros, es porque estoy tomando unas pequeñas capturas y ahorita ya lo voy a hacer desaparecer. Ahí está. Muy bien. Entonces, les decía, el primer paso es comprender estas emociones. Comprender las emociones puede ser fácil, puede ser difícil, puede llevar un poco de tiempo, ¿sí? Todo va a depender de cuántas ganas le echemos a este taller, ¿no? Comprender las emociones. Siempre comenzamos, por supuesto, refiriéndonos que tenemos 6 emociones básicas. 6 emociones básicas. ¿Para qué es importante saber esto? ¿Por qué? Porque estas 6 emociones básicas siempre van a estar con nosotros y todos las conocemos, ¿no? Todos hemos sentido, en alguna ocasión hemos sentido asco, que es una emoción que nos previene de ingerir por ahí algo que nos puede hacer daño, ¿no? Usted prueba una manzana que está media podrida, una fruta podrida o algún alimento que tiene un mal olor y siente asco. Entonces ese asco, que también puede ser sinónimo de repugnancia, ¿no? Es repugnante, no quiere comerlo. Y está bien, porque si se lo comería, probablemente le haría daño, ¿no? Le haría daño, hasta uno se puede intoxicar. Entonces no lo come. Ese es el asco. Ahora, esta emoción del asco, que está acá con la carita verde, también es una emoción social. O sea, no solamente nos previene de alimentos peligrosos, sino por ahí también de cosas que en la sociedad no están aceptadas, ¿no? Que son totalmente repugnantes. Por ejemplo, cuando vemos por ahí en las noticias un feminicidio, un homicidio, ¿no? Cuando a veces homicidios realmente repugnantes, ¿no? Vemos que eh, hace poco yo escuché, se me viene a la mente esto de que una mujer había matado a, a su niña recién nacida, creo que era, y es realmente algo repugnante, ¿no? Es algo que uno, uy, se le paran los pelos todavía de escucharlo, ¿no? Y de verlo, de escuchar esa noticia. Ahí estamos sintiendo también repugnancia. Y esa es una repugnancia o un asco social. Es también una emoción. Es un rechazo, pues un rechazo a algo que no nos gusta. Ahora, esta emoción de acá es el miedo. El miedo es la que está con su gotita, ¿no? Que dice miedo. La emoción del miedo todos la conocemos porque es una emoción muy fuerte. Es una emoción muy poderosa que a lo largo de la vida nos ha ayudado a sobrevivir. O sea, a lo largo de la historia del hombre, el miedo nos ha ayudado a sobrevivir porque el miedo nos lleva a la precaución, el miedo nos lleva al cuidado, el miedo nos lleva a sobrevivir, ¿no? Si algo nos quiere atacar, sentimos miedo, nos escondemos, nos protegemos, tomamos precauciones. Por supuesto, en la prehistoria el miedo era mucho más necesario, porque vivíamos inclusive rodeados de bestias salvajes, ¿no? Cuando el hombre todavía en la prehistoria, ¿no? No vivía ni siquiera en un hogar, ¿no? En una casa, mejor dicho, en una casa como hoy en día la conocemos. No teníamos la seguridad, las comodidades que hoy en día tenemos. Hoy en día tenemos comodidades, tenemos más seguridad y sin embargo el miedo no ha desaparecido. Seguimos con miedo y el miedo sigue sirviendo, ¿no? Cuando cruzamos una calle bien transitada, una avenida bien transitada, tenemos que tener un poquito de miedo. El miedo nos hace tener precaución, ¿no? Y mirar
hacia todos los lados, ¿no? Ver a la derecha, a la izquierda, si pasa un carro por aquí. Entonces ese miedo nos hace ser precavidos. El miedo al día de hoy sigue teniendo su función, que es preservar nuestra integridad física, ¿no? El miedo nos protege. Pero por supuesto, este miedo, cuando se vuelve demasiado fuerte, ¿no? Cuando hay un miedo demasiado fuerte, por ahí nos da un ataque de pánico. O puede ser un miedo irracional, o sea, empezamos a tener miedo por algo que no merece la pena, ¿no? Nos da miedo a algo que no merece la pena, o por algo irreal, por algo que no va a pasar, pero que nosotros nos imaginamos, que nos hacemos una idea, pensamos y decimos, esto puede pasar, qué miedo. Y nos morimos de miedo, pero por algo que probablemente nunca va a pasar. Un miedo irracional. También los miedos pueden ser fobias, ¿no? Tenemos fobias a las arañas, a los insectos. eh, Hay fobias de todo tipo, ¿ah? Fobias a la fobia social, por ejemplo, ¿no? Que es una fobia mucho más compleja, donde la persona tiene miedo a los lugares públicos, a estar con muchas personas, ¿no? Cuando esta fobia social es muy fuerte, inclusive hace que la persona ya no quiera salir de su casa, no se quede encerrada en la casa. Entonces, como vemos, esta emoción del miedo está asociada a muchos problemas de salud mental o enfermedades mentales, más en específico a la ansiedad, al estrés y a la depresión. Y a las fobias, eh, a las obsesiones también, ¿no? Que ya son problemas de salud mental mucho más complejos también, que en algún momento algunos de ellos vamos a tocar, como es la ansiedad, el estrés, ¿no? El miedo es la emoción base de esos problemas, de esas, podríamos decirles enfermedades de salud mental. Ahora, la emoción acá que vemos acá, ¿no? Esta carita que está con cabello azul y con los ojos saltones y la boca muy abierta. Esta es la emoción de la sorpresa. La emoción de la sorpresa es una emoción también poderosa, pero muy instantánea, ¿no? La emoción de la sorpresa es muy instantánea. Es fuerte esa emoción, pero es instantánea. Normalmente, eh, en su aspecto positivo, es cuando nos dejamos sorprender por algo muy bello, pero la sorpresa también puede darse por algo peligroso, o algo inesperado, ¿no? Algo inesperado, que no sabemos de dónde surge, nos sorprendemos, ¿ah? Nos quedamos alerta y de la sorpresa podemos pasar al miedo o de la sorpresa podemos pasar, de hecho, a muchas otras emociones, ¿no? Algo nos sorprende cuando es inesperado. Si eso que es inesperado es bueno, pasaremos a la alegría. Si es algo malo, pasaremos a la tristeza, ¿no? Va a depender. Pero la sorpresa es también una emoción instantánea que nos pone alerta ante algo repentino, ¿no? Escucho un sonido o algo muy fuerte, ¿no? Un sonido muy fuerte y nos quedamos sorprendidos. Nuestros ojos se abren, ¿no? Y tratamos de poner mucha atención para ver qué es lo que está pasando. Muy bien, casi nos estamos quedando en la carátula y van a disculpar que no haya puesto, bueno, imágenes reales, ¿no? De estas emociones. Pero para conceptualizarlas es mejor eh, hacernos una idea de cada emoción en la mente, ¿no? Ya nosotros la vemos, y por supuesto que las conocemos, porque siempre las sentimos, ¿no? Muchos de ustedes ya saben regular estas emociones, porque gracias a la experiencia de la vida, uno aprende que uno debe guardar la compostura, ¿no? Uno no debe exaltarse mucho, que es cuando, por ejemplo, el enfado, la ira, es muy fuerte. O inclusive la alegría, ¿no? Cuando estamos demasiado alegres, podemos estar eufóricos y de mucha alegría, pues uno hace también cosas
no digamos malas, ¿no? Pero por ahí cosas de las que luego nos podemos arrepentir, ¿no? Como dicen, uno puede botar la casa por la ventana cuando está muy alegre. Eh, la ira, el enfado, es una emoción también muy fuerte, al igual que el miedo, es una emoción muy fuerte, muy poderosa, y que es la que probablemente más trabajamos en inteligencia emocional. Trabajamos con el enfado, la ira, que puede pasar a ser rabia, que también se conoce como cólera, ¿no? El enfado, el enojo, ¿no? Todos son sinónimos y que ahí se diferencian por matices, ¿no? O podemos decir, por intensidad. La rabia, por ejemplo, es la ira muy fuerte. El enfado, el enojo casi son lo mismo. Más adelante y en la siguiente sesión vamos a ver todo un gran ramillete, lo cual lo vamos a mostrar en una rueda emocional y de sentimientos también, ¿no? La tristeza, que es la emoción que no queremos tener, nosotros queremos tener más bien la alegría, pero la tristeza también es importante, ¿no? Y también debemos aprender a aceptar la tristeza, porque la tristeza también tiene una buena función, probablemente la tristeza es necesaria para poder uno desprenderse de algo que está perdiendo, de algo que ya no va a tener, ¿no? O de una frustración, de algo que no va a recibir, ¿no? La tristeza es una emoción también. Mientras más importante o más grande sea aquello que estamos perdiendo, más tristeza vamos a tener. La tristeza nos comunica cuán importante es aquello que estamos perdiendo, eh, y también es una emoción importante, ¿no? Porque también en la tristeza uno pasa a la reflexión, pasa a reflexionar, pasa a pensar más calmadamente. Probablemente la tristeza es la emoción que, si no es demasiado exagerada, ¿no? Nos puede llevar a la reflexión. Pero eh, la tristeza también puede desbordarse o puede hacerse crónica, o sea, mantenerse mucho en el tiempo, ¿no? Y uno puede estar triste todos los días y de repente acabamos estando deprimidos, teniendo depresión, ¿no? Que es ya también un problema de salud mental. Bien, hemos visto esas 6 emociones básicas muy importantes, todos las conocemos, todos las hemos experimentado. Ahora pasamos con esta preguntita, dice, ¿qué son las emociones? ¿No? Si hemos visto ya estas 6 emociones, ¿qué serían las emociones entonces? Leemos el concepto, dice, son reacciones psicofisiológicas. Al decir psicofisiológicas, estamos uniendo, ¿no? El psiquismo humano, ¿sí? Psicológica, ¿no? Es una reacción psicológica, pero también fisiológica, es decir, que tiene una función corporal, ¿no? Que interviene en el funcionamiento del cuerpo. Es tanto mental y es tanto corporal. Una emoción la sentimos y la experimentamos con la mente, ¿no? Y la unimos a muchos tipos de pensamientos, pero también la expresamos en el cuerpo. Cuando uno siente miedo, el cuerpo se altera, empezamos a sudar, nos quedamos paralizados, el cuerpo se tensa. Igual con la ira, ¿no? Cuando sentimos ira, algunos aprietan los dientes, empuñamos las manos, el corazón late más rápido, bombea sangre a todo el cuerpo. ¿Mm? Entonces, las emociones son psicofisiológicas porque están tanto en la mente del individuo como en el cuerpo, que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo, ¿no? Claro, las emociones, y acuérdense siempre de ello, nos ayudan a adaptarnos, o sea, son reacciones psicofisiológicas de adaptación. Uno se adapta, ¿no? Trata de adaptarse. ¿Ante qué? Ante un objeto, una persona, un lugar, un suceso o inclusive un recuerdo, ¿no? Hasta un recuerdo. Nosotros, en nosotros surgen las emociones cuando estamos ante sucesos reales, sucede algo,
estoy viendo, lo estoy tocando, ¿no? Surge una emoción, pero también la emoción surge cuando yo me imagino algo, ¿no? Por ahí cuando éramos niños alguien nos hizo imaginar que nuestra mamá se moría o nuestro papá se moría y el niño empieza a llorar, empieza a sentir mucha tristeza. Probablemente, si ustedes imaginan el fallecimiento de un ser querido también, empieza uno a llorar. O cuando escucha una canción o un poema o cuando mira una película, surge todas estas emociones. Uno llora, ríe, hasta siente enojo, rabia, ¿no? Cuando ve la telenovela, la película, ahí están surgiendo las emociones. Entonces las emociones surgen ante hechos reales y ante hechos imaginados también. Y es probablemente ahí donde está la complejidad de estas emociones. Ahora bien, la emoción suele confundirse con el sentimiento y aunque en realidad tienen mucho de común, hay ciertas diferencias que entender estas diferencias nos ayuda a entender también, a mejorar nuestra inteligencia emocional. Permítanme hacer una pequeña captura. Ahí está. Ahí está la señora Margarita, prendió su cámara, la señora Margarita. Ahí está con la señora Margarita. Muy bien. Entonces, como les voy diciendo, estos dos conceptos, emoción y sentimiento, se suelen confundir o se suelen utilizar como si fuesen lo mismo y no son lo mismo realmente, ¿no? Pero sí tienen muchas cosas en común, ¿no? De hecho, en la teoría psicológica, cuando nosotros estudiamos los libros, las teorías, muchas veces la emoción incluye el sentimiento, ¿no? O sea, el mundo emocional, decimos el mundo emocional, y con ello nos referimos también a los sentimientos. Pero, propiamente dicho, sentimiento y emoción no son lo mismo. Hay ciertas diferencias. La emoción, como tal, como las que hemos mencionado, la alegría, el miedo, el asco, la ira, ¿no? La rabia, y la tristeza son emociones básicas y son emociones como tales. Entonces, ¿qué dice sobre emoción? Dice acá, reacción a un estímulo. Claro, ya hemos dicho, la emoción es una reacción. Acá dice inconsciente e inmediata, ¿no? La emoción es inconsciente e inmediata, es decir, surge sin que nosotros la controlemos o digamos, ¿no? Eh, no conscientemente, o sea, a veces no nos damos cuenta y ya tenemos esa emoción. En cambio, el sentimiento tiene algo de consciente y progresivo, ¿no? El sentimiento es consciente y progresivo porque el sentimiento ya incluye el pensamiento. Por ejemplo, si alguien nos pregunta, ¿qué sentimos por X persona? ¿Qué sentimos por X persona? No sé, me imagino, les diré un nombre, ¿no? ¿Qué sentimos por Mario, por Miguel, por Juana, por María Cristina? ¿Qué sentimos por tal persona, no? Ustedes dicen, ah, no, pero no conozco a nadie de ellos. Pero si les preguntara por alguien conocido suyo, ante el recuerdo de esa persona, de un familiar suyo, puede ser su hijo, su hermano, sentimos algo, ¿no? Ya nada más de recordarlo ya estamos sintiendo por ahí un poco de afecto, un poco de por ahí tristeza, un poco de nostalgia, porque no vemos hace mucho tiempo a esa persona, en fin. Entonces el sentimiento es más consciente y nos damos cuenta, ¿no? En cambio la emoción es instantánea porque surge muchas veces ante situaciones del mismo momento. La emoción también va a ser corta, la emoción es corta. ¿Por qué? Porque es más fuerte. Y como es más fuerte, más intensa, no puede durar mucho tiempo. ¿Mm? En cambio, el sentimiento puede durar años, ¿no? Por eso les dije, si ustedes recuerdan no, a una persona X, tienen ya un sentimiento hacia ella que dura años, ¿no? Que dura mucho tiempo.
En cambio, la emoción, como la ira, el enojo, uno está enojado, pero no puede estar enojado las 24 horas del día, ¿no? Aparentemente podría estar enojado. Ah, este señor estaba enojado todo el día, decimos. Pero no, sus enojos, ¿no? Su nivel de enojo, en la mañana tal vez estuvo muy enojado, pero ya en la noche ya no puede estar muy enojado porque ya se cansaría, ¿no? Del enojo puede pasar a la tristeza, que es una emoción un poco más leve, y por ahí acaba estando triste después de estar enojado, ¿no? Por una frustración. ¿Qué más diferenciamos? Emoción, dice, antes que la razón. Claro, la emoción surge antes que la razón. Y es ahí cuando surge la emoción, pero debemos evitar reaccionar y luego cuando la razón entra después de la emoción, uno debe pensar para no reaccionar, para no hacer. En cambio, el sentimiento, como es más leve, ¿no? Uno lo puede interpretar, uno puede pensar, ¿no? Se puede hacer una idea, en fin. La emoción, como dice acá, es más intensa y el sentimiento es menos intenso, pero más profundo. La emoción nos lleva a actuar y el sentimiento nos llevan a decidir y vivir de una manera o tener una idea, un sentimiento sobre una persona, un objeto o un evento, ¿no? La emoción nos quiere llevar a actuar, pero ¿para qué llevamos el taller de inteligencia emocional? Para, antes de actuar con la emoción misma, pensar, ¿no? Hacerle un stop a la emoción y decirle, no, un ratito, por ahí estoy muy encolerizado, me está dando mucha cólera, me está dando mucha rabia, pero no quiero herir a esta persona, ¿no? Entonces, hacemos el stop y tratamos de pensar antes de actuar. Ahí está, acá tenemos una diferenciación también entre lo que sería la sensación, el sentimiento y la emoción. Ya hemos diferenciado bien, ¿no? El sentimiento y la emoción. Hemos dicho, el sentimiento es más duradero, menos intenso. La emoción es más cortita, menos duradera, pero más intensa. Ahora, acá también hay algo que se suele confundir, que es la sensación. La sensación, si usted se pellizca la mano ahorita, ¿no? Nos hacemos un pellizco, uy, sentimos dolor. Tocamos algo muy caliente y sentimos dolor, sentimos reaccionamos, ¿no? Pero ahí estamos sintiendo, estamos teniendo una sensación. La sensación, como dice acá, es la recepción de estímulos que tienen que ver con la temperatura, el tacto, el dolor, los mismos sonidos, ¿no? Las imágenes. La sensación está asociada también a los 5 sentidos, ¿no? A los órganos sensoriales. Donde tenemos más terminaciones sensoriales es en las yemas de los dedos, la yema de los dedos. Por eso, para ver cómo es algo, lo queremos tocar, lo queremos tocar. Y la yemita de los dedos trata de sentir todo. En los labios también tenemos mucha sensación, ¿no? En los labios tenemos muchas terminaciones sensoriales y en otras partes del cuerpo más que en otras. Pero eso sería la sensación, ¿no? El dolor, por ejemplo, o todo lo que sentimos a través de nuestros 5 sentidos. En cambio, el sentimiento nos estamos refiriendo a un estado de ánimo afectivo, ¿no? Que es mucho más duradero, ya lo hemos visto, y que puede también surgir de una emoción, ¿no? Ante una emoción fuerte, a lo que va a quedar a lo largo del tiempo puede ser el sentimiento. La emoción, como ya hemos visto, es una reacción psicofisiológica, ¿no? Y es fuerte. Bueno, no los vamos a confundir mucho más con esto, solo basta con tener una idea de saber diferenciar sensación, sentimiento y emoción. Y para eso ponemos unos ejemplitos, ¿no? Sensaciones o sentidos, frío, calor, la vista, el dolor, el placer, el equilibrio. Las emociones, el miedo, la tristeza, el enfado, la alegría, ¿no? Acá, ¿qué más faltaría? Falta acá, a ver, esta tristeza, esta alegría,
está el enfado, que es la ira, está el miedo, nos faltaría el asco y la sorpresa, porque están las 6 emociones básicas, ¿no? Y acá, sentimientos. Acá tenemos, pues, entre sentimientos, los sentimientos son mucho, digamos, más variados, porque como hemos dicho, los sentimientos tienen algo de la emoción, pero están matizados por el pensamiento, por las circunstancias, por las características personales, en fin. Y pues pueden ser sentimientos tan complejos como el amor y mucho más sencillos, ¿no? Como el optimismo o el estar bien, simplemente bien, estoy bien, me siento bien. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted? ¿No? Nos preguntan y casi siempre respondemos, estoy bien, ¿no? Y a veces no estamos tan bien, ¿no? A veces estamos frustrados, a veces estamos tristes, a veces estamos melancólicos, a veces estamos apacibles, calmados, en fin, ¿no? Hay una gran variedad de sentimientos. Pero acá, por ejemplo, tenemos el amor, la amistad, la soledad, la gratitud, la euforia, la admiración, el optimismo, la envidia, ¿no? Entonces ya en los sentimientos encontramos mucha más variedad. Acá están nuevamente las 6 emociones básicas que en realidad ya les he explicado, ¿no? Hemos explicado. De estas 6 emociones básicas van a surgir muchos sentimientos. Yo a veces hago la comparación, ustedes llevan también el taller de pintura, ¿no? De pintura, y ahí sabemos que hay colores básicos, ¿no? Los colores básicos, que si no me equivoco, uno de ellos es el rojo, otro es el amarillo, y hay, creo que son 4 colores básicos, si no me equivoco. Pero, por ejemplo, la combinación del rojo y el amarillo nos da un color anaranjado, ¿no? Un nuevo color que es el naranja, el anaranjado. Bueno, en las emociones surge algo más o menos parecido, ¿no? Cuando nosotros combinamos ciertas emociones, surge otro tipo de sentimientos. Por ejemplo, el enfado y la tristeza generan el sentimiento de frustración. Cuando uno está frustrado, producto de que algo no le ha salido como quería, lo que siente es enfado, ¿no? Qué cólera, que no me ha salido como quiero. Pero también qué tristeza, ¿no? La tristeza y el enfado ahí se combinan. Pero también vamos a ver variantes en la intensidad, ¿no? Eh, ante mucha tristeza uno puede estar melancólico, eh, ante poca tristeza pues puede uno estar nostálgico, ¿no? Recordando algo nostálgico, melancólico, acongojado, en fin. Más que todo nuestro idioma castellano, español, tiene pues una gran variedad de palabras y sinónimos, ¿no? Y ahí también hay una gran variedad para expresar lo que estamos sintiendo, ponerle un nombre a aquello que sentimos. Ahora bien, hay algo que debemos tener en cuenta y es que cada uno de nosotros experimentamos las emociones de manera casi original. En realidad, estas emociones tienen una expresión muy reconocible, ¿no? La ira y el miedo es fácil reconocible en cualquiera, pero los matices, la forma en que expresamos esta emoción, si la expresamos o nos quedamos callados, si somos muy expresivos con el rostro o no lo somos, eh, cómo reaccionamos, todo eso va a depender de cada persona. Vamos a desaparecer este cuadrito. Dice, cada persona experimenta una emoción de forma particular. Esto depende de sus experiencias, aprendizajes, carácter y de la situación en que se encuentre. Entonces, también va a depender de esas circunstancias, ¿no? Cómo expresamos nuestra emoción. Por ahí en la familia, en la intimidad de la familia, somos más expresivos emocionalmente, ¿no? Y en un lugar más formal
pues tratamos de no expresar tanto la emoción, ¿no? Cuando hay más confianza, expresamos más emoción, pues es más fácil expresar. Los niños, como son más espontáneos, expresan más fácil su emoción. Los adultos tienden a reprimirlas o a ser más conservadores, ¿no? Con la emoción. Bueno, nos quedan menos de unos segundos ya. El Zoom se va a cortar. Ustedes saben que este Zoom solo dura